con lo cual iremos avanzando poco a poco en el programa que tenemos planeado para este semestre 21-21 de la materia de Historia de México, Historia de México 2, destinada a la Bachiller Vespertina y al Telebachillerato de San Marcos. El tema que hoy nos ocupa es el porfiriato. Este tema lo hemos visto desde la primaria, luego lo abordan ustedes en la secundaria y nuevamente la preparatoria. Es un tema por demás sensible a los ojos de muchos y es sensible porque normalmente de porfiriato solo contamos pues las cosas malas, ¿no? Resulta que se cuentan las cosas malas como justificante de un partido político que ha estado en el poder durante 70 años después de la Revolución Mexicana. Este partido político es el PRI. Primero se llamó PNR, luego PRM, luego PRI, y obviamente es hijo de la Revolución Mexicana. Los hijos de la Revolución Mexicana no pueden hablar mal de su madre como ninguno de nosotros, entonces eso es entendible. Así que hay que hablar del opositor a la madre, y en este caso es don Porfirio Díaz. Así que durante 70 años don Porfirio Díaz gozó de una tradición historiográfica. Cuando digo tradición historiográfica me refiero a los libros que hablan o que se encargaron de investigar los fenómenos que se dieron durante el porfiriato de 1876, así se considera, aunque en realidad Porfirio Díaz entró como presidente de la República hasta 1877, de 1877 pues hasta 1910, con un periodo cortado por su compadre Manuel González, de 4 años, ¿no? Entonces nos suman efectivamente 30 años en el poder. Bueno, les decía que entonces esta serie, esta costumbre historiográfica, es decir, todos estos libros que hablaban de Porfirio Díaz, se referían a él solo en términos de dictadura, solo en términos de abuso, solo en términos de represión, solo en términos del amarillismo historiográfico que se pudo dar o que estaba de moda en ese entonces para justificar y para verse bien delante de un régimen presidencialista dirigido por el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, cuando llega la alternancia por el poder o la alternancia de poder, es decir, cuando el PRI deja de estar en el gobierno y ahora lo comparte con el PAN, ya lo vimos con Vicente Fox y Felipe Calderón, luego volvió de nuevo el PRI, ahora Andrés Manuel López Obrador con Morena. Esta alternancia política da luces para que la historiografía que se había acostumbrado durante 70 años rompa un poco el cascarón y se empieza a hablar de Porfirio Díaz como yo creo que se tiene que hablar de todas las personas que forman parte de nuestra historia. La historiografía, hay un estudio que hace la UNAM y hay un estudio que hace Cielo, en donde hacen referencia a una historiografía desde 1996 al 2006, en donde empiezan a verse cuestiones claras sobre una nueva imagen para Porfirio Díaz. Esta historiografía moderna trata a Porfirio Díaz más como una persona que como un antagonista, ¿no? Es decir, el malo de la novela. Y cuando tú tratas a una persona, cuando tú tratas a un actor histórico como una persona normal, entonces te das cuenta que tiene lo que una persona normal tiene. ¿Y qué es una persona normal? Una persona normal tiene el lado bueno y el lado malo. Todos, absolutamente todos, tenemos ese ladito oscuro y todos, absolutamente todos, tenemos ese lado benévolo, ¿no? De modo tal que el día de hoy, de manera
general, repasaremos algunas cuestiones buenas y malas de Porfirio Díaz, pero esta más bien es una investigación que ustedes van a hacer y que quiero que completen un cuadro que después por vía WhatsApp les voy a pasar el machote de más o menos cómo quiero el cuadro para que ustedes lo llenen con sus investigaciones. Les voy a dar 2 referencias en donde pueden encontrar algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos del porfiriato, pero sin lugar a dudas esas referencias no van a ser las únicas que ustedes utilicen. Ustedes tendrán la tarea de investigar otras para llenar el cuadro. Los aspectos que vamos a tocar en este cuadro son el político, el económico, el social y el cultural, ¿no? Podríamos adicionar uno que está dentro de la cultura, pero que lo quiero sacar un poquito para tocar el término educativo durante el porfiriato, que es una parte importantísima de él, ¿no? Las cosas malas del Porfirio Díaz ya las conocemos todos. Una persona que dura 30 años en el poder y por lo tanto es un dictador. Es un dictador que forma grupos oligárquicos, es decir, grupos que ostentan el poder y que no lo dejan durante esos 30 años, ¿no? Es decir, en repetidas ocasiones, así como Porfirio Díaz repite en la presidencia de la República, muchos gobernadores de los estados también repiten, ¿no? Y se forma esta clase que justifica lo que Porfirio Díaz hacía. Ese es el lado negativo de Porfirio Díaz. Y el lado positivo, les voy a dar algunas cosas, no todas, ¿no? Para que no se haga tan largo el video, pero de las cosas que yo toque, bueno y malo. Bueno, entonces esta es la parte mala de Porfirio Díaz. Lo que podemos decir de la parte buena es la inteligencia política, es decir, Porfirio Díaz era un verdadero político, jóvenes, y tuvo la capacidad de que durante estos 30 años se estabilizara el país y no cayéramos en toda la inestabilidad que ya vimos con nuestra línea de tiempo y que ya vimos con los mapas que ustedes dibujaron. Es decir, gracias a esta línea de tiempo, ustedes habrán dado cuenta que, por ejemplo, un presidente iba, se ponía otro, lo quitaban y se ponía otro y otro y otro y otro. Santana estuvo más de 12 veces como presidente de la República. Benito Juárez no quería dejar el poder hasta que se murió. Hubo ocasiones en que teníamos un presidente, Félix María Zuluaga, y Benito Juárez como presidentes. Así que la República tenía 2 presidentes. Eso trajo consigo, esta inestabilidad política, trajo consigo, obviamente, que nuestro territorio cambiara drásticamente. Entonces, gracias a esta inestabilidad política, pasamos de 5 millones de kilómetros cuadrados a 1.958.201, es decir, casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Y entonces Centroamérica se nos separó, entonces Chiapas se quedó con nosotros, entonces Yucatán en un tiempo fue una república independiente, entonces Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila quisieron ser independientes, entonces perdimos Alta California, Nuevo México, Texas, y vendimos la mesilla. Bueno, no vendimos, Santana vendió la mesilla. Entonces, toda la inestabilidad política se vio reflejada en también los cambios territoriales que México tuvo. Pues bien, jóvenes, tengo que decirles que durante el gobierno de Porfirio Díaz, nada de eso sucedió. Entonces, gozamos de una estabilidad política en esos niveles. Porfirio Díaz tenía muchos compadres y a este régimen le digo que esta historiografía nueva analiza estas características. Este régimen de compadrazgo, Porfirio Díaz lo hacía, es decir, tenía muchos compadres en toda la República Mexicana y, por ejemplo, le decía al de Tlaxcala: oye, compadre, ¿qué no puedes detener esta situación? Si no la puedes detener, voy yo. ¿Y qué hacía el compadre? Pues para mantenerse en el cargo como gobernador, pues reprimía, exigía y mantenía el orden, ¿no? Y ahí está la parte buena de Porfirio Díaz.
Entonces, ahora, no solo era el gran dictador, también era el gran político. ¿Ya me entienden? A eso me refiero cuando decimos que tenemos que poner las partes buenas y las partes malas. Podemos tomar otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, Porfirio Díaz, esto es algo que se le señala muy feo, ¿no? Y también así se le puede considerar, es decir, no tenemos por qué hacernos parecer que Porfirio Díaz era la buena persona, ¿no? O sea, era lo que era. Porfirio Díaz, durante el gobierno del Porfiriato o durante este régimen, las clases sociales eran sumamente marcadas. Es decir, el rico era rico, verdaderamente rico, ostentaba una gran fortuna gracias a propiedades, gracias a minas, gracias a que se volvía un empresario, y estaban los pobres que no tenían absolutamente nada y vivían en la más completa pobreza extrema, y este era el caso de los indígenas. Y Porfirio Díaz tuvo a mal mencionar en un día que los indígenas eran el núcleo de retraso para el país y que lo que había que hacer era desaparecer a los indígenas, y así lo hizo, ¿no? En el libro de John Kenneth Turner, que se llama México Bárbaro, subraya de manera importante en uno de sus capítulos la travesía que hacían los yaquis, ¿no? Es decir, los yaquis viven en Sonora. Sonora, para que vean ustedes, es un estado que colinda ya con Estados Unidos. Y entonces se los traían, los sacaban a escondidas, los raptaban y se los traían a un puerto de Sonora, y del puerto de Sonora los bajaban hasta Jalisco, de Jalisco en tren los pasaban hasta Veracruz, de Veracruz unos en barco los pasaban a Yucatán y otros en ferrocarril se los llevaban hasta Oaxaca, a Valle Nacional. Pues bien, de 9 indígenas que salían de Sonora, a veces llegaban 3. Y de esos 3, relata John Kenneth Turner, en 1 o 2 meses, pues morían y había que irse a traer más. Eso ya parece genocidio, ¿no? El lado malo. ¿Quién lo va a poder aceptar? Yo, de manera personal, admiro a la gente indígena, ¿no? Me ha tocado iniciar mi carrera como maestro en una zona indígena, la de Zongolica, en donde la gente habla náhuatl, y para mí son personas que merecen no solo todo el respeto, sino toda la admiración, ¿no? Mientras nosotros decimos que somos un poquito desarrollados y nos peleamos por hablar español e inglés, estos indígenas tienen la capacidad ya de ser bilingües y nadie lo ve. Ellos hablan español y hablan náhuatl, ¿no? Y nosotros nos creemos, pues, de un nivel más arriba que los indígenas, ¿no? Cuando en la realidad los indígenas, tienen un nivel cultural sumamente diferente al que nosotros tenemos en cuanto a valores y en cuanto a respeto también. Es decir, no solo esta cuestión del bilingüismo, sino esta cuestión cultural que hace verdaderamente ser admirados o dignos de ser admirados por todos nosotros. Bueno, pues para no hacerla más larga, pues Porfirio Díaz no tenía eso. ¿Por qué? Bueno, y ahí está la historiografía moderna. En libros más recientes, Porfirio Díaz se le ve como una figura que pretende que la industrialización en México llegue de manera abrupta. Es decir, él se da cuenta que México ha perdido el territorio y que México ha perdido tiempo para ponerse como una potencia mundial, para convertirse en una potencia mundial, y esos 50 y tantos años que perdió desde la independencia hasta de 1821 a 1876, Porfirio Díaz los quiere recuperar de golpe. Forma un grupo al que se le llama los científicos, y este grupo que se llama los científicos tiene ideas modernas traídas generalmente porque Porfirio Díaz admira mucho a Francia. Es decir, no quería a los indígenas, pero quería mucho a Francia. Y entonces
crea escuelas que más bien son destinadas a educación superior, todo con el fin de crear una estructura social que permita la modernización del país. Así que esta modernización le permite a Porfirio Díaz electrificar al país, traer el telégrafo, traer un teléfono, traer coches al país, le permite traer ferrocarriles, ¿no? 19 millones de kilómetros de vías férreas, ¿no? Porfirio Díaz trae a Coatepec el Piojito, por si no lo sabían. Teocelo, en realidad Teocelo se llama Teocelo de Díaz, ¿no? Haciendo referencia a Porfirio Díaz y el gran favor que les hizo de pasar de Jalapa a Coatepec el ferrocarril, y el ferrocarril de Jalapa, de Coatepec, pasaba por Jico, en lo que se conoce como la Puente Vieja, y recorría y se internaba en Teocelo y ya llegaba a la estación de Teocelo. Y entonces la gente tenía cómo comunicarse de Teocelo, Jico, Coatepec, Jalapa. Ahí se le llamaba el Piojito. Y entonces uno dice, perdón, se me salió. No lo voy a borrar, así que se quede. Y entonces uno dice, no, pues sí, en realidad Porfirio Díaz tenía el lado bueno y el lado malo. Entonces, ya para terminar y para que no se me salga otra grosería, tenemos que reconsiderar la figura de Porfirio Díaz, y ustedes lo tienen que reconsiderar en el cuadro que me tienen que llenar. Este cuadro, jóvenes, lo voy a necesitar para el día domingo. Hasta el domingo van a tener para podérmelo entregar, y hasta aquí llega el primer examen parcial de la materia de Historia de México. Espero se hayan quedado picaditos, no con la grosería, sino con la información. Es una lástima no estar en clases presenciales, porque en clases presenciales opto porque ustedes se formen en dos cuadros, ¿no? Los que atacan a Porfirio Díaz y los que los defienden, y bueno, se arma el show, ¿no? Ustedes, de verdad, pero ustedes en su casa lo pueden hacer. Yo no quiero que vean a Porfirio Díaz como el bueno, ¿no? Pero quiero que lo vean tampoco como el malo, yo quiero que lo vean como un ser humano normal, ¿no? Entonces, yo espero que la clase les haya gustado, espero que se hayan quedado, como les dije ya, picaditos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.